Buenos días para todos. El día de hoy nos encontramos nuevamente para realizar esta sesión de reumaguardias. Como ustedes saben, reumaguardias tiene énfasis principalmente en algunas publicaciones especiales en reumatología y vamos a recurrir a los artículos que sean relevantes, especialmente son de acceso libre para que ustedes los puedan ir a revisar si les parece interesante. Vamos a empezar con la revista de Rheumatologist. En la revista del Rheumatologist, en esta oportunidad solamente hay un ítem que vale la pena pues como revisar y es el reporte del seguimiento del ensayo clínico Aurora 2. El ensayo clínico Aurora 2 es la continuación de la Aurora 1 y en este ensayo clínico lo que se hizo fue que se hizo el seguimiento a largo plazo de los pacientes que estaban en el tratamiento con voclosporina. Es importante porque es un pequeño resumen acerca de los resultados de 216 pacientes que entraron en el Aurora 2, donde el 86,1% de los pacientes terminó y donde mostró pues, que el perfil de eventos adversos era tolerable y que la función renal se mantuvo estable y la hipertensión no se volvió un problema importante, lo que es importante siempre cuando estamos hablando de calcina urínico. Entonces, pues si quieren dar una repasadita a ese dato, se lo recomiendo. Seguimos con Annals of the Rheumatic Disease. En Annals of the Rheumatic Disease tenemos varios eh, estudios. Tenemos un estudio que es muy interesante que lo hizo Eugenio de Miguel, donde muestran que los pacientes con arteritis de células gigantes subclínicas aumentan el riesgo de recaída en los pacientes con polimialgia reumática. Ellos hacen un seguimiento donde hacen ecografía tanto a nivel del cráneo como a nivel extracraneal en la carótida y en las axilares y definen los pacientes con arteritis subclínica como pacientes que tienen el signo del halo. Lo que encontraron es que los pacientes que tenían esta arteritis subclínica tenían un mayor riesgo de recaída, aproximadamente un 23% de los pacientes con cuatro recaídas a lo largo de los años. Y esto es muy importante porque se acompaña de una editorial que es particularmente interesante para revisar, que es de Melena Bonte y de Cristiana Jacob, eh, que básicamente lo que muestran es que lo que le preguntan es si la polimialgia reumática es una enfermedad separada de la arteritis y pues si realmente cuando estamos viendo una polimialgia con signos de arteritis en ecografía lo que estamos viendo es una arteritis de células gigantes y realmente lo que pasa es que no lo estamos tratando correctamente. Es una editorial que es particularmente nutritiva, entonces les recomiendo que la vean. Y también tenemos, continuando con esta parte de artritis de las gigantes, un artículo sobre las células, el fenotipo senescente de las células, que son un fenotipo en el cual se aumenta la producción de matriz metaloproteinasa e interleuquina 6. En esto se hicieron un seguimiento de pacientes que tenían biopsia de arteria temporal, pacientes con artritis de las gigantes y polimialgia, controles, y lo que encontró es que los pacientes con artritis de células gigantes tenían más porcentaje de células con fenotipo senescente, 9,5% versus 2,66%, y que estas eran las encargadas de, digamos, que regar la inflamación. Y que digamos que el superdominante de células de artritis de células gigantes podía inducir ese fenotipo, mientras que la polimialgia no. Entonces, este fenotipo senescente pues, ha sido como particularmente importante en estos últimos años porque se ha dado como uno de los principales explicaciones, o al menos uno de los principales pasos fisiopatológicos en la aparición de este problema. Continuamos con un estudio que es un estudio de 115 pacientes de un solo centro en el cual se evaluó la terapia de mantenimiento de vasculitis ANCAS en población mientras se miraba la repoblación de células B versus el aumento en los títulos. El aumento de los títulos de ANCA sabemos que realmente es un tema relativamente controversial y lo que encontraron es básicamente que en estos pacientes, digamos que no hay una efectividad grande de los títulos de ANCA con un 20% de recaídas, 4,1% de recaídas en los pacientes que se les medía células B. Hay que tener claridad con que, pues digamos que recientemente ya salió el estudio de Manhattan, en el seguimiento pues, de los distintos tipos y se mostró que 18 meses fijos o 36 meses fijos eran posiblemente la terapia de elección. Entonces, no sabemos dónde va a ir esto, pero también tenemos el problema de que el uso de rituximab de forma indefinida puede favorecer ciertas infecciones y que quisiéramos tratar de optimizar ese tratamiento y que posiblemente después de un periodo fijo valdría la pena definir un buen marcador en el cual se puedan realizar las reinfusiones. Este es un tema que todavía está, vemos que
apenas desarrollándose, pero que puede ser muy interesante. Y también tenemos la eficacia y la seguridad de remibrutinib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa de Burton en el síndrome de Sjögren. Este es un estudio fase 2 en pacientes que tenían el síndrome de Sjögren y que tenían, digamos que, actividad importante. En esa se encontró que los pacientes en un seguimiento de 24 semanas mejoraban el SDAI y mejoraban pues, el SDAI, que es el de Sjögren, y mejoraban el flujo de saliva. Son estudios preliminares, pero quizás el problema en Sjögren es que no tenemos terapias biológicas que sean específicas para él y este podría ser la primera posibilidad. Continuando pues con esta situación, seguimos ya con el BMJ, el RMD Open de Rheumatoid Musculoskeletal Disease. Aquí todos son de acceso libre. Tenemos un estudio de colchicina en 54 pacientes con enfermedad renal crónica. Se usó colchicina para el manejo de las crisis, en promedio 0,5 miligramos o menos en el 75%, pero ningún paciente superó el miligramo al día de tratamiento. Y lo que ellos dicen es que en el 77% de los casos fue bien tolerada y en el 83% fue clínicamente estable. Pues digamos que eso tiene tanto de largo como de ancho. Lo que quisiera decir que dosis bajas pueden usarse con precaución en pacientes renales y no hay ningún problema. También tenemos otro estudio que es el riesgo de infección asociada a deficiencia de inmunoglobulina en pacientes que están usando rituximab en enfermedades inmunológicas inflamatorias. Y lo que aquí hicieron fue que observaron pacientes que, digamos que este es un estudio de un solo centro, se observaron por 12 meses después de la última infusión de rituximab y se clasificaron en inmunodeficientes prevalentes o incidentes, prevalentes quienes tenían inmunoglobulinas bajas antes de la infusión, incidentes quienes bajaron los niveles de inmunoglobulina después de la infusión. Y lo que encontraron de estos 311 pacientes es que el 10,6% tenían deficiencia de inmunoglobulinas prevalentes, el 19,6% una incidente, y lo que encontraron es que realmente no importaba mucho el momento de definir infección. Lo que sí encontraron que el análisis univariado era que encontraron que la dosis acumulativa, la actividad, la dosis de glucocorticoides, la diabetes y la obesidad tenían factores de riesgo y que no había una diferencia. Había una diferencia numérica de más infecciones en los inmunodeficientes, pero no estadísticamente significativa. Y cuando ya hicieron el análisis multivariado, la enfermedad pulmonar crónica, la dosis de glucocorticoide y el nivel de actividad inflamatorio fueron factores para esto. Entonces aparece el esteroide como un gran cofactor que ya ha sido consolidando y la enfermedad pulmonar basal como otro que deberíamos tener siempre presente en nuestra práctica clínica. Continuando, tenemos un estudio adicional que es un estudio de ventana de oportunidad en artritis psoriásica. Este es un estudio en el que siguió una cohorte de pacientes y se definieron los pacientes que fueron remitidos para tratamiento entre corto tiempo, menos de 12 semanas, tiempo intermedio 12 semanas o un año y largo tiempo más de un año. Y lo que se encontró es que los pacientes que eran remitidos menos de un año tenían un mejor desenlace, por lo que sugiere que puede haber un concepto de ventana de oportunidad que pudiera aplicar a artritis psoriásica. Entonces, pues es un concepto interesante que está permeando esta enfermedad, por lo que vale la pena tenerlo presente. Tenemos también un estudio que es un estudio francés donde se hace la caracterización del síndrome de Sjögren. En esto fue una base de datos francesa en la que encontraron 31 pacientes con Sjögren y 31 pacientes con Sjögren sin compromiso pulmonar de vía aérea. Aclaremos, esto es vía aérea nada más. Y lo que encontraron es que los pacientes con Sjögren y compromiso de la vía aérea tenían más actividad de la enfermedad, incluso desde el punto de vista inmunológico y extraglandular, y que normalmente los pacientes tenían bronquiectasias y bronquiolitis y que pues, un 72 y un 60%, enfermedad pulmonar obstructiva un 32%. Las pruebas pulmonares se permanecieron estables en el tiempo, pero localmente progresaron las enfermedades, pero ninguno de estos pacientes hizo progresión de enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, pues digamos que pulmonalmente el paciente se mantiene estable y que realmente no hay una progresión de enfermedad pulmonar intersticial, que es un dato que en la práctica clínica pudiera ser muy importante. También tenemos ya en la siguiente revista que es el ACR Open Rheumatologist, y en el ACR Open Rheumatology tenemos la progresión de los pacientes con chacroileitis o con espondiloartritis en un seguimiento de 5 años. Aquí lo que hicieron fue un estudio multicéntrico de 29 países, y lo que hicieron fue que recogieron 2.165 pacientes con espondilitis axial, de los cuales 1.674 fueron pacientes que tenían espondilitis axial no radiográfica. La progresión en ellos se vio en más o menos en el 16%, y lo que se encontró es que esta progresión normalmente se presentaba en pacientes de sexo masculino, pacientes que cumplían la rama de clasificación de ASAS, que es lógico, y los pacientes que tenían buena respuesta a antiinflamatorios.
o realmente pues sabemos que los hombres tienen formas más graves y formas más completas de espondiloartritis y que la rama de imagen es mucho más específica al momento de hacer el diagnóstico de una espondiloartritis. Estos son datos interesantes, son datos que aportan ya un corpus que tenemos de información, pero que en todo caso vale la pena tener fresco. Y tenemos finalmente en ACR, Arthritis y Rheumatologist, que en este tenemos, digamos, que algunos artículos, y lo que podemos decir de acá es básicamente que hay unos, hicieron un análisis de los trastornos hipertensivos en mujeres con vasculitis sistémica en un estudio nacional. Este fue un estudio nacional de francés en el cual se encontraron 3.155 155.000 embarazos, donde se encontraron 646 embarazos en pacientes con vasculitis sistémicas y se controlaron con 3.220 controles. Lo que ellos encontraron es que habían algunas características que favorecían los trastornos antihipertensivos con un R de 1.7, intervalo de confianza entre 1.3 y 2.2 y parto pretérmino 1.8, un intervalo de confianza entre 1.4 y 2.3. La falla renal crónica antes del embarazo, la historia de hipertensión, y la crisis de una vasculitis durante el embarazo se asociaban con el trastorno antihipertensivo, y la edad materna, la falla renal crónica y la ocurrencia de crisis durante el embarazo con parto pretérmino. Esto es importante porque aproximadamente 1 de cada 7 mujeres con vasculitis sistémica que esté en embarazo tendrá un trastorno hipertensivo o un parto pretérmino, y esto es muy importante porque nos ayuda pues como a dar información a las maternas y a tener claro que requerimos un periodo de estabilidad clínica para minimizar estas complicaciones. Estos son los principales artículos y que podemos revisar en este mes en los distintos journals a los que tenemos acceso. Y con esto no me queda más que agradecerles su permanencia y decirles gracias totales.